Nuestra fantasía histórica, que de fantasía pues poco tiene, por otro lado abunda bastante el realismo de los conflictos humanos, comienza en Querétaro, donde un montón de hombres con ideologías diferentes entre sí y cuya única semejanza era el apoyo al jefe constitucionalista Venustiano Carranza, discutieron cuál debería ser la nueva columna vertebral de la República Mexicana, claro, una vez que se calmaran las aguas revolucionarias. Entre dimes y diretes, como dirían por ahí, surgió el tercer artículo constitucional donde, palabras más o palabras menos, se dicta lo siguiente. Atención, todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado, Federación, Estados y municipios impartirá educación inicial, preescolar, primaria y secundaria. La educación inicial, primaria y secundaria son obligatorias. Deslumbro así, entonces, desde una perspectiva personal, que desde su nacimiento las intenciones eran claras, que la máxima cantidad de mexicanos lograsen entrar al aula. Emergencia nacional considerando el analfabetismo durante el porfiriato. No es poca su importancia, ya que nos brinda, al menos en cuanto a la tinta legislativa, una seguridad acerca de que todos, más allá de nuestra ascendencia, tez y recursos, tenemos derecho a ser educados. Traspasando lo anterior a mi formación docente, cabe destacar la necesaria aplicación del artículo mencionado, que tanta sangre costó a todo aquel que decidió tomar las armas hace ya 111 años. Estar frente al aula contra nuestra lucha eterna contra la ignorancia es el frente del presente. Lograr que un alumno cuente sin error y lea, accediendo al mundo del conocimiento documentado, podría hasta considerarse un milagro. Destacaré entonces nuestras tres garantías de la educación mexicana: la obligatoriedad, laicidad y gratuidad, que hoy analizo como el orden correcto hacia una educación de calidad, pero que se ha ido desviando conforme pasan los años y gobiernos, con ratas de sobra en el gobierno mexicano. Al finalizar, comprendo el legado de la educación revolucionaria como una lucha eterna, una tarea principal del Estado y de suma importancia para el conocimiento mexicano de su historia, de sus propias luchas y por supuesto de su contexto actual. Ante todo, quiero decir, larga vida al artículo 3º constitucional. Por supuesto, en la misma línea de las leyes mexicanas, su uso y por supuesto nuestro papel, es momento de hablar de nuestros derechos que han costado muchos siglos de legislación. Abarcaremos otro múltiplemente pisoteado en nuestra historia, desde la explotación indígena tras la conquista española hasta el maltrato del trabajador obrero durante el porfiriato. Hablo con toda razón de la Ley Federal del Trabajo. Para algunos, reguladora de la explotación contra el asariado. En vista de otros, esta ley es garantía de nuestras virtudes frente a los patrones. La mano derecha del trabajador, cuyos contenidos deberían ser de cultura general, ha sufrido, como tantas otras leyes, de reformas y derogaciones producto tanto del contexto nacional como de nuestras alienaciones políticas. Ya saben, nuestro eterno vecino incómodo. Cuestionarnos su importancia, desde mi perspectiva, es traicionar nuestra existencia y, por supuesto, servirnos en bandeja de plata a favor de salarios paupérrimos. De una modernidad, poco es decir, donde se pagan horas extra con pizzas y demás excusas. La Ley Federal del Trabajo es nuestro escudo contra las multinacionales que buscan la mano de obra más barata, contra la vuelta a la explotación porfirista y, por supuesto, con toda lógica, una hermandad entre los asalariados. Incluir sus contenidos en mi currícula me permite reflexionar sobre nuestro papel en la sociedad, más allá del salón, como agentes del cambio social. Animarse a tocar los temas en juntas con padres de familia, con otros colegas de profesión, hasta con directores y otras personas encima de las jerarquías familiares o demás, acerca de temas como los salarios justos, de los días laborales, de las horas extra, incluso afiliación a sindicatos y por supuesto su funcionamiento, que es necesario analizar en este último detalle, porque me parece la piedra angular al campo público de la educación mexicana.
¿A poco los sindicatos son para enriquecer a otros? No. Es el momento de replantear nuestra posición, al menos aquellos que busquemos entrar durante algún periodo a la educación pública, eternamente golpeada al momento, pero que por supuesto podemos comenzar a voltear poco a poco. Es cuestión entonces de un trabajo en equipo, como todo, entre docentes, padres de familia y también motivar a los alumnos a que la educación puede ser algo mucho más allá que solo estar sentados. Es un mundo al conocimiento. Mi nombre es Jesús Osmar Olivares Hernández. Y mi nombre es Porfirio Díaz. Y yo le di educación a México. Pero, señor Díaz, realmente su educación era solamente para lo mucho hijos de hacendados. Hay pruebas y hay estadística de que mucha parte de la población era analfabeta cuando estaba el porfiriato. Educación es educación. Realmente hay que reflexionar bastante sobre cuántas personas, cuántos Porfirio Díaz hay hoy en día en la educación mexicana. Sobre cuántas personas buscan, más allá que la educación, solamente un favor político. Cuántas personas hay arriba, en los cuanto líderes sindicales, en las jerarquías de la educación mexicana, que se conforman con que la educación sea educación en cuanto a saber que 1 más 1 es 2, o en cuanto a saber que una palabra es aguda y otra es grave. Es decir, ¿cuánto nos hemos conformado con que la educación simplemente sea volver un analfabeta funcional a los alumnos? Hace falta bastante pensamiento crítico y esto no es nuevo. Esto es algo que nos hemos dado cuenta conforme pasan los años. Que nos hemos dado cuenta conforme seguimos creyendo, me parece, tristemente, en las palabras de políticos, pero no se busca el cambio una vez que se llega al poder. Seguimos pensando entonces que la educación va a ser una varita mágica que por sí sola va a hacer que el mundo gire y que México sea un pilar. Sin embargo, esto no es así. Si bien la educación es bastante importante en un país, pues a un país le mueve su gente. Y su gente tiene que preocuparse por la educación primeramente, antes de que el país entero sea una potencia. Rememorando la pregunta sobre si hace falta una buena economía para una mejor educación o una mejor educación para una buena economía, mi solución, o al menos así muy reducida, es que se necesita un gasto notable en educación, pero sobre todo que ese gasto sea efectivo. Tal como vimos en el documental de Panzazo, mucha parte del presupuesto mexicano va a la educación, pero termina desapareciendo en lo que son salarios fantasma, en plazas fantasma, en choferes y en sindicales que terminan dañando toda esta estructura que tanto sangre ha costado, como ha afirmado en el video en turno, ¿no? Toda esta sangre revolucionaria, toda esta sangre del campesinado, toda esta violencia contra los trabajadores en turno nos ha hecho reflexionar y sobre la educación como tal, ¿no? Sobre cuál es el alcance verdadero de la educación. Entonces defiendo con mi postura, me parece al menos con total lógica, que si es necesaria una prueba de calidad, al menos anual, para el docente, para mantener su plaza, para mantener su orgullo, porque es precisamente esto nuestro daño. Necesitamos volver a poner al docente como un lugar de orgullo, que se ha dañado gravemente debido a nuestros problemas sociales. Pero para esto, para que el docente esté frente al salón con total orgullo, es necesario que muestre su orgullo, que muestre sus conocimientos, aptitudes y habilidades a través de evaluaciones que son anuales, por ejemplo, que era como se tenía estipulado. Eso es perfecto. Por supuesto, también quitar y descentralizar la educación del gobierno. Y esto también me parece algo vital para que funcione como una paraestatal, voy a decirlo de esta manera, aunque no es precisamente educación un negocio, pero es todo negocio de cierta manera también. Una disculpa, estoy haciendo todo esto de corrido porque quiero que se vea lo más natural posible, que se muestre realmente qué es lo que opino y no como algo que he pensado o escrito antes. El hecho de que la educación es educación nos ha hecho, me parece, pensar bastante acerca de cuál es el alcance realmente que tiene el sistema público mexicano sobre su gente. Tenemos 3 pilares clave, que es la gratuidad, la laicidad y la obligatoriedad. Pero, sobre todo, necesitamos reflexionar cómo podemos aplicar esto a la revalorización del magisterio y qué cambios podemos hacer para que la educación pase de ser lo que es hoy a ser un ejemplo, al menos para Latinoamérica.
Es claro, además, que necesitamos toda una reestructuración del sistema educativo, lo cual es idealista, lo cual reconozco que es algo quizá hasta fantasioso. Pero a veces dicen que los pequeños cambios pueden hacer un efecto mariposa y provocar grandes cambios. Quizá un docente por ahí que anime, que hable, que pueda hacer las cosas suficientes, al menos en su aula, para que sus 30 alumnos o 40, porque la educación pública así es, tengan un pensamiento distinto, que tengan una mejor educación. Y si se puede provocar ese pequeño cambio, entonces debe buscarse con toda autoridad y con toda fuerza educativa. Sobre todo, quiero afirmar que hay muchas personas como Porfirio Díaz hoy en día en el poder, no solamente en cuanto al gobierno, sino meramente en la educación. Hay muchas personas que influencian a los educadores y que usan a los formadores, a los educadores, a los docentes como... Y si quizás suene fuerte, pero definitivamente es carne de cañón. Los mandan a protestar, los mandan a que vayan y defiendan a sus líderes sindicales. ¿Qué clase de lógica es esta? ¿Qué clase de neoporfiriato estamos viviendo en la educación, por ejemplo? ¿Hasta qué punto vamos a defender que con que sepan leer y escribir es suficiente? ¿Con que sepan contar del 1 al 10 es suficiente? No es suficiente, es claro. Estamos viviendo, por ejemplo, las consecuencias de un mal sistema educativo que ha tenido un declive muy impresionante, muy fuerte. Y por supuesto que necesita emerger, que necesita ser un ejemplo. Para ello no es solo suficientemente compararnos, no solamente compararnos con Francia, sino ir a pensar directamente, o con Finlandia, por ejemplo, como muchos lo hacen hoy en día, qué aspectos hay que tomar y qué aspectos hay que renovar del propio sistema educativo mexicano. Y sobre esto último, lo importante es reflexionar, me parece, sobre nuestro propio mecanismo de selección de profesores y sobre todo cómo es que buscamos llegar a la calidad. Y así entonces es como podemos ir reflexionándonos que hay que cambiar definitivamente los mecanismos de selección de profesores para que pueda eventualmente darse una educación de calidad, a través, claro, de buenos estándares y un sistema transparente de representación. Sin mucho más que agregar, pero como digo y me gusta decir, mucho que pensar, sería todo de mi parte. Muchas gracias por haber visto el video, por su atención y espero que usted tenga un muy buen día. Hasta luego.